Bueno, buenas tardes para todos los que me están escuchando del otro lado, este día miércoles. Vamos a comenzar ya con la clase número 8 de Historia del Deporte. Antes de desarrollar los temas previstos para el día de hoy, me gustaría un momentito conversar con ustedes, ¿sí? En relación, en primera instancia, a los materiales que se han estado subiendo en las respectivas clases para aclarar algunas cuestiones. Y después ver el tema del parcial, que yo un adelanto hoy les he subido a la plataforma, como para que tengan un manejo de las fechas y de los materiales que van a necesitar leer y trabajar para el mismo. En primera instancia, por ahí yo no he tenido a lo mejor el cuidado de haberles hablado previamente en relación a los materiales que se van subiendo. Fue algo que no tuve presente, dado que generalmente eso lo hace mi jefe de trabajos prácticos. Pero bueno, este año la verdad que ha sido muy intenso y que no he tenido la oportunidad de hablar con ustedes en relación al tema de los materiales que se van subiendo clase a clase. En primera instancia, sé que los materiales son muchos, ¿sí? Clase a clase yo estoy subiendo aproximadamente 4 materiales, a veces a lo mejor 3 materiales de lectura, complementados con algún video. La función de los materiales de lectura es la siguiente. Yo para los trabajos prácticos por ahí les puedo solicitar la lectura integral de uno o dos autores en función de las preguntas que se han estado realizando, que sirven fundamentalmente como un control de lectura, ¿sí? Un control de lectura para ver cómo avanzan y cómo van entendiendo algunos procesos particulares que tiene la materia. En segunda instancia, los materiales de lectura tienen el objetivo de que ustedes cuenten con la información necesaria y requerida para que el día de mañana, cuando ustedes ya hayan regularizado la materia y tengan que preparar el examen final, tengan los materiales, podemos decir, completos para poder armar y defender la unidad que van a presentar en ese examen final. Adelantándome un poquito en el tema del examen final para que entiendan ustedes la lógica de los materiales que se han subido. En el examen final a ustedes se les solicita que desarrollen una unidad temática en función de los autores que se han trabajado en la misma, ¿sí? Por ahí no es que se les pide el 100% de la unidad temática, por ahí podemos hablar de un 40% o de temas específicos que ustedes hayan preparado, pero en función de los autores que se han subido en las clases. Por eso es que se les da tanto material para que el día de mañana que ustedes tengan que preparar la unidad con la cual van a defender su examen final no tengan ningún tipo de problema. Luego los materiales, ¿sí? que obviamente ustedes no van a considerar para el final, son simplemente materiales generales de lectura, ¿sí? Nosotros en el examen final, con el profesor que me acompañábamos, les pedíamos a los alumnos que defendieran una unidad temática, ¿sí? En función de los autores que se habían trabajado. Y luego se le hacían preguntas muy generales de las otras unidades en función al menos de un autor, ¿sí? O dos autores que ustedes hubieran trabajado en las mismas. Generalmente era uno, porque eran preguntas así de forma genéricas que se toman, que se evalúan a la hora del examen. Tengan presente que un examen final en las condiciones actuales sobre las cuales estamos transitando, que son de virtualidad, no puede durar más de 25 a media hora. Entonces sería la unidad que ustedes han desarrollado y luego preguntas muy generales de los otros temas que hemos estado trabajando. Eso por un lado. Por otro lado, en relación al parcial, que vamos a tener un solo parcial con su recuperación, yo les había comentado que simplemente voy a tomar en cuenta desde la clase número 6, que ya estaríamos en el eje temático 3, ¿sí? Hasta la clase 10, que sería el eje temático 4. En este momento, a nosotros, para finalizar el cursado de la materia, descontando esta clase, nos quedarían 2 clases más que tienen que ver con la historia del deporte en Argentina. Yo en el transcurso de esta semana ya voy a publicar de manera adelantada estas clases para que ustedes vean
los materiales y vean las cosas que en las mismas vamos a trabajar. Bueno, en noticias he publicado el día de hoy qué materiales yo les voy a pedir para cada una o sea, en cada una de las clases, tomando desde la clase número 6 hasta la clase número 10 para el parcial. Solamente les voy a exigir la lectura de un autor por clase. Por ahí les puedo haber colocado un segundo autor, pero a ver, son muy acotados. Generalmente, a veces el segundo autor no tiene más de 4 carillas. A ver, para ir cerrando, en la clase 6 yo les voy a exigir para el parcial el material de un autor que se llama Roberto Buendía, que es el deporte en la edad moderna. El video de la clase teórica, que yo subo, sumado a ese videíto que habla de la edad moderna vinculada a la historia del deporte, que dura algo así como 8 o 10 minutos. De la clase número 7, yo les voy a pedir la cultura del juego y el deporte en la sociedad moderna y postmoderna de Silvia Capetti. Ese material es como el material clave para la clase 7, ¿sí? Sumado al video de deporte moderno, que está ahí en esa clase 7, y la clase que yo he desarrollado, solamente la parte A. En la clase número 8, que es la que hoy nosotros vamos a trabajar, sobre todo me interesa que lean El varón de Coubertin, su mundo olímpico, que es sumamente cortito, y luego algunas cuestiones vinculadas al deporte en el siglo XX, que la encuentran en el material del autor Conrad Pilanú. Y ese material también está de alguna manera sintetizado en el video Política y Deporte en tiempos de conflicto. Bueno, obviamente yo voy a tratar de trabajar algunos elementos de ese material en la clase de hoy. Ya pasando a la unidad número 4, clase número 9, yo les voy a dar dos autores, ¿sí? Tanto para la clase 9 como para la clase 10. Un autor es Eduardo Archetti, que habla del deporte en Argentina, va de 1914 a 1983. Yo les doy ahí la posibilidad para la clase 9 y la clase 10 que elijan a alguno de los dos autores que yo les voy a nombrar. Uno es Eduardo Archetti, que tiene la publicación El deporte en Argentina, que va del 14 a 1983, y el otro autor es La espontaneidad regulada de Diego Roldán. Si cualquiera de esos dos autores que ustedes elijan para la clase 9 como para la clase 10, prácticamente son muy similares. Hablan de lo mismo, tomando por ahí algunas cuestiones vinculadas por ejemplo, la importancia de los clubes, la importancia del hincha, de manera a veces un poquito particular, pero en líneas generales los dos toman la misma temática. Así que cualquiera de esos dos autores que ustedes elijan para la clase 9 o 10 estaría bien, ¿sí? Si quieren leer los dos, mucho mejor. Y luego lo único que les voy a pedir es que vean el video de Paula Lavarces, ¿sí? Y el videíto Fútbol y Dictadura del 78, con lo cual también lo vamos a complementar con las dos últimas clases teóricas. Eso es todo lo que se les va a exigir para el parcial. El parcial es de modalidad múltiple opción, van a tener 1 hora para resolverlo, va a empezar a las 19 horas y se va a extender lo que sea necesario, ¿sí? Esto es para irles adelantando cómo vamos a trabajar de acá en más. Yo sé que a muchos les preocupa el gran volumen de información, ¿sí? Pero a ver, esa información que se ha subido a la plataforma tiene un objetivo, que ustedes la tengan al momento ya de estudiar para rendir el final de la materia. Acá en el parcial yo les voy a pedir lo mínimo de lo mínimo exigible, que es la lectura de un solo autor y el visionado de un video que no dura más de 10 minutos al sumo. ¿Sí? Luego, obviamente, mirar la clase y sacar por ahí puntos, podemos decir, de vista comunes a los materiales que ustedes han trabajado. Buscar como ciertos elementos que unifiquen lo que uno trabaja en la teoría con los materiales de lectura que se les propone. Eso es lo mínimo que yo les voy a exigir para el parcial. Luego ustedes, el día de mañana, una vez que regularicen la materia, van a tener 1 hora para estudiar. 1 hora para estudiar, 1 hora para resolver. 1 hora para resolver, 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 1
y decidan rendirla, bueno, ahí ustedes verán qué unidad preparan, van a tener todos los materiales para poder hacerlo y poder avanzar con seguridad. Una recomendación, más que una recomendación, una sugerencia para los que me están escuchando. Una vez regularizada la materia, traten de rendirla rápido, ¿sí? No se dejen estar con la materia medio año o un año más, porque muchas de las cosas que nosotros vimos, si no se repasan, si no se vuelven a releer, si no se trabaja, les va a costar mucho más. Por eso, si hacen una lectura a lo mejor profunda para el parcial, y se dan cuenta que tienen un manejo de alguna unidad bueno, a lo mejor complementándola con un poco más de lectura de los materiales dados y leyendo muy general, de manera muy general, los otros puntos que hemos estado trabajando, estarían en condiciones de poder presentarse ese final. Bueno, de acá en más, abro, por favor, para que pregunten lo que necesitan. Desde ya, quiero transmitirles a todos tranquilidad. A ver, yo no soy una persona con la que no puedan hablar, con la que no puedan plantear sus dudas, sus problemáticas, sus dificultades. Al contrario, yo soy muy consciente de la instancia, de la situación que todos estamos atravesando. Sé perfectamente que ustedes también están en un contexto y en una situación difícil. Y no es lo mismo hacer un cursado tradicional que un cursado virtual, sumado a que que muchos tienen recién la primera experiencia en el ámbito universitario. Hay alguien que levantó la mano. Sí, ¿querés habilitar el micrófono? Así te escucho, mucho mejor. Hola, profe, ¿cómo le va? Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, gracias. Tengo varias consultas Sí, porque fue decime. muchísima información y la verdad me siento confundida. Al Sí, momento que usted habla de leer autores, ¿se refiere a los que están subidos en el campus virtual? ¿Eso es para el parcial o para el final? a ver, los autores que yo voy subiendo noticias y que están de la clase 6 a la clase 10, ¿sí? Serían los que vos tenés que leer y estudiar para el parcial que vas a tener el día 16 de junio, ¿sí? Ese único material que vos necesitas leer por cada clase de las 6 a las 10 es con lo cual yo te voy a evaluar en el parcial que vas a tener el 16 de junio. Vos te vas a encontrar que por cada clase no hay un único material de lectura, sino que yo he subido otros materiales de lectura que tienen el objetivo de complementar la información sobre ese tema que nosotros hemos trabajado. Ese material extra, por llamarlo de alguna manera, es el que vos vas a necesitar una vez que regularices la materia y tengas que preparar el final de la misma. Entonces, a lo mejor vos decís, bueno, yo voy a trabajar sobre la unidad número 3. La unidad número 3 aproximadamente va de la clase 5 a la clase 8. Entonces, a lo mejor podés preparar la unidad completa o preparar alguna parte que a vos te haya interesado de esa unidad. Pero para poder hacerlo vas a necesitar esos autores también complementarios para reforzar la lectura y poder tener mayores elementos conceptuales a la hora de hablar sobre el tema que vos trabajás. ¿Se entiende, Paula? Sí, y entonces el parcial sería como un ensayo o cómo. No. El parcial, a ver, vos vas a tener un parcial que se va a tomar por plataforma Meet. Como ustedes han tenido el parcial cuando hicieron el ingreso, ¿sí? En diferentes materias. En el caso de comprensión de texto, por ejemplo, que les dijeron, bueno, el parcial va a aplicarse en la plataforma a determinado horario y va a quedar abierto, ¿sí? Va a quedar abierto determinada cantidad de horas. Ustedes al momento de entrar tienen una hora para resolverlo. Bueno, la metodología que yo voy a utilizar es muy similar, ¿sí? Yo voy a abrir el parcial a determinada hora de la tarde, yo he colocado las 19, pero es algo que podemos hablar, si a ustedes les parece que lo abra antes, ¿sí? Yo no tengo ningún problema de programar el parcial, no sé, se me ocurre de las 18 horas hasta las 21 horas. Entonces ustedes tienen todo ese margen de tiempo para poder entrar en el momento que consideren pertinente.
Lo único que al momento de entrar, ustedes van a tener 1 hora para poder resolverlo y una sola oportunidad. Son simplemente 20 preguntas de múltiple opción, ¿sí? Y se aprueba con un 7, o sea, con un 70% del parcial resuelto. ¿Sí? Paula, ¿te contesté lo que me preguntabas? Sí, profe, gracias. ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Diolinda, Melanie, Lautaro, Luciano, Agustín. Les doy la No, profe, oportunidad que yo no. pregunten lo que Profe, necesiten. Sí, sí, Diolinda. Sí, dígame, por favor. Sí, le escucho. sí, profe, yo tengo una duda con respecto a la clase esa que dice 7A, ¿puede ser? Sí, yo creo que 7A, ¿Falta alguna parte? Esa que es de la, 7 minutos, sí, sí, la parte, ya la prácticamente última clase, ¿se acuerda? sí, sí, en esa clase prácticamente estaba ya desarrollado cerca de un 90% de la misma. Me quedaba muy poquito para trabajar, ¿sí? Yo por ahí coloqué 7A para definir a lo mejor una parte B, pero entendí que era prácticamente innecesario hablar de una parte B porque en realidad el tema que yo me faltaba abordar lo voy a trabajar ahora en la clase 8, ¿sí? Que es el tema del olimpismo y el varón de Coubertin, ¿sí? Cómo se vuelve a la lógica de las olimpiadas a partir de su trabajo y accionar, ¿sí? Y de ahí hablar un poquito del contexto mundo ya en el siglo XX, cómo el deporte empieza a ser protagonista, podemos decir, en las primeras décadas de ese siglo. Entonces, bueno, en una primera instancia quería hacer un 7B, pero digo, no, no vale la pena. Quedó así 7A porque cuando subí la clase yo tuve que colocar un título y ya diagramarlo, pero a ver, no va a haber un 7B. Directamente vamos a pasar a la 8 y ahí voy a hacer yo mención a algunas cosas que me faltaron, que fueron mínimas en la clase anterior y que tuve que suspender por el tema de conectividad. Pero bueno, tómelo como clase 7, la descártenlo, ¿sí? Bueno, ¿se ha entendido lo que he comentado hasta acá? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere mencionar algo? Por favor, lo que ustedes necesiten preguntar, lo que necesiten consultar, saben que tienen a disposición no solamente el marco de esta clase, sino las clases de consulta de los días lunes, ¿sí? Para preguntar, ver cuál es su situación, cómo van. Lo único que yo les voy a pedir un poquitito de paciencia es en el caso de las devoluciones de los trabajos, ¿sí? Que me han estado presentando. Al carecer de un jefe de trabajos prácticos, ¿sí? Obviamente yo me tengo que hacer cargo de esa situación. Así que he estado corrigiendo y quiero hacer la devolución total de los trabajos ya en el marco de este fin de semana. Entre el domingo y el lunes, yo les voy a mandar un mensajito a cada uno de ustedes cómo ha resultado todos los trabajos que me han estado presentando hasta el momento, ¿sí? En el caso del trabajo número 3, hubo algunas consultas de algunas personas. Yo cuando programé ese trabajo, ¿sí? Quedó por una falla técnica el año 2020, ¿sí? Y bueno, eso había impedido que muchos lo pudieran mandar en la plataforma. Entonces, considerando esa situación, reprogramé la fecha de entrega, la reprogramé para finales de este mes, ¿sí? Colocando el año. Yo sé que ya muchos de ustedes lo tienen realizado, o sea, lo único que tienen que hacerlo, aquel que lo haya terminado, es subirlo, porque todavía está abierto y va a estar abierto hasta el 28, creo que le coloqué como fecha límite para la presentación. Y esto lo remarco, a aquella persona que haya tenido algún tipo de dificultad y que a lo mejor no haya podido entregar los Profe, trabajos en el tiempo previsto, me lo puede mandar a mi correo personal. Yo igual se los voy a recibir y no va a cambiar para nada la nota, ¿sí? Obviamente me tiene que comentar qué le sucedió. ¿Sí, Diolinda? Sí, le escucho, Diolinda, dígame. justamente eso le quería comentar, que donde dice para la
entrega de los... ¿Me escucha bien, profe? Porque se me corta a mí un poco la señal. Se le corta mucho. Le quería comentar en la parte de trabajos prácticos, dice día 26, y usted ya había puesto día 28. Ahora le escribo. Sí, sí, a ver, no hay problema, no hay problema. Ya la plataforma yo lo arreglé a eso. El día 26 como la fecha, ¿cómo les podría decir? Como la fecha que uno tiene que estipular de presentación. Pero yo generalmente dejo abierta 2 días más como fecha límite para que ustedes lo puedan presentar. O sea, la presentación es el 26, pero si no llegaron al 26, tienen 2 días más. Eso no sale en la plataforma, no les sale a ustedes, ¿sí? Es algo que yo programo como para darles también tiempo por si les surge alguna dificultad de que lo puedan presentar. Más allá de eso, si alguno tuvo un problema X, que se le rompió la computadora, que se quedó sin conexión o que, no sé, le pasó algo, porque todos estamos expuestos a que algo nos pueda suceder, lamentablemente, bueno, si no lo pudieron completar en el tiempo máximo que las plataformas se encuentran abiertas para recepcionárselos, me lo mandan a mi correo. Me dicen, profe, mire, yo tuve tal problema, me pasó tal cosa, el trabajo lo completé, pero no lo pude entregar a tiempo, se lo envío por este medio. Entonces yo ya ahí los recepciono y se los corrijo y les hago la devolución. Lo único que les pido, por favor, ténganme paciencia, quiero hacer la entrega de todos los trabajos, ¿sí? A cada uno de ustedes este fin de semana. En ese marco he venido un poco lento. He venido un poco lento porque, bueno, hay que programar las clases, tengo que ver el tema de los contenidos, no es la única materia que estoy dando, trabajo en otros lugares, entonces se me ha complicado fundamentalmente porque estoy llevando adelante la materia solo. Hay mucho que yo el año pasado delegaba en mi jefe de trabajos prácticos que hoy no tengo. Entonces, este tema de los materiales de lectura que se subían, él normalmente lo explicaba y daba a entender cómo era el funcionamiento de esto, ¿sí? Pero bueno, al no estar él, yo no me di cuenta al comienzo. Entonces, seguramente creé mucha incertidumbre del otro lado. Les pido a todos disculpas, por eso me parece bárbaro poder aclarar esto para que ustedes luego, cuando estudien, no tengan inconvenientes y sobre todo estudien tranquilos, haciendo una lectura, una relectura de los materiales, utilizando las técnicas que ustedes han aprendido en las materias del ingreso, ¿sí? Sobre todo en comprensión y producción de textos. Yo creo que no van a tener ningún tipo de problema, porque el parcial no es un parcial para producir, ustedes no van a tener que escribir nada, sencillamente van a tener que elegir entre alguna de las opciones que se les propone. Obviamente, con esto no quiero decir bueno, que simplemente ir y haciendo un tatetí lo vayan a probar, no. Que hacen una lectura consciente, analítica, y obviamente la hagan en un tiempo prudencial, van a tener el éxito en el parcial. Por eso les estoy avisando con tanta anticipación. Fíjense, hoy es 26, el parcial recién va a ser el 16 de junio. Estamos prácticamente a 20 días, ¿sí? Un poquito más de 20 días del parcial. O sea que con más que tiempo de anticipación. Yo ya los materiales de las 2 últimas clases los voy a tratar de colgar entre viernes y lunes de la semana que viene. Así ya tienen todo el material, solamente restaría el tema de la clase que vamos a ir desarrollando la semana que viene y la otra que ya directamente cerramos la materia. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo, si no ahí ya damos comienzo a la clase, ¿sí? Por lo menos en el tiempo que nos reste. No sé si alguien quiere preguntar algo, se quedó con alguna duda. Entonces, profe, hoy no tendríamos clase teórica. Profe. No te escuche, Paula, porque justo se te cortó, decime. Volveme a repetir, por favor. No, me cuestionaba si entonces hoy no hay clase teórica. No, sí, hoy vamos a tener. Sencillamente yo hoy tomé por lo menos esta media hora para poder avanzar sobre estas cuestiones que a ustedes los interpelaban y que a muchos les generaba incertidumbre, ¿sí? Entonces me pareció prudente aclarar el tema de los materiales, aclarar el tema de las clases, el tema de los trabajos, el tema del parcial,
para que vayamos todos, de alguna manera, teniendo en claro las reglas con las cuales estamos funcionando en la materia, ¿sí? Entonces, a ver, lo que ustedes tienen hoy por hoy como meta es estudiar para el parcial. El parcial es la nota que define la regularidad en la materia. Entonces, tienen un poco más de 20 días para ir avanzando sobre la lectura de los materiales, ¿sí? Tienen puntualmente qué materiales se les solicitan, los videos que tienen que ver, o sea, me parece que es un tiempo prudencial y más que lógico para poder avanzar a paso seguro y obtener el éxito en ese parcial que vamos a tener de acá en más junio, ¿sí? No, pero la clase de hoy la vamos a trabajar, por lo menos en la media hora, 40 minutos que nos queda. Bueno, si no hay ninguna pregunta en relación a esto que yo estaba comentándoles, me gustaría ya comenzar con el tema de la clase de hoy, ¿sí? Sí, hay un texto ahí, Agustín decía, hay un texto de base, a ver, es Agustín, no, perdón, Diolinde, después le respondo a Agustín. Hay un texto que es de Juan Rodríguez, que habla de historia del deporte. Ese texto es como una columna vertebral de la materia, por lo menos hasta el tema del deporte en el siglo XX, ¿sí? Es un texto que yo coloqué en la primera clase para que ustedes lo tuvieran como un texto de base para la materia. Ese texto, la intención es que a ustedes les sirva para tener como una columna vertebral de la materia. Y a ese texto le pueden ir anexando los diferentes autores que hemos venido trabajando clase a clase. Obviamente, cuando ustedes decidan preparar el final de la materia, no ahora. Ahora lo más urgente es que ustedes se encuentren con los materiales de esos autores que necesitan leer y trabajar para el parcial. Eso es lo más urgente. Lo más urgente y prioritario es regularizar la materia. Luego ustedes verán en el momento que le quieran rendir. No tengo problema. A ver, el parcial está programado para el 16. El parcial está programado para el 16. Pero si hay un inconveniente en relación a que ustedes tienen, por ejemplo, no sé, un parcial de inglés de esa fecha, yo, si a ustedes les parece y están de acuerdo, lo podría programar para el viernes de esa semana. A ver, me voy al calendario para ver la fecha y no errarme. El 16 es día miércoles. Si ustedes están con un parcial de inglés ese día, yo les podré programar el parcial para el 18, viernes 18. O si se les complica, chicos, para el viernes 18 y todos están de acuerdo, lo podría programar para el sábado 19 de la mañana. Que se abre el parcial a las 9, a las 9 de la mañana y que el mismo se extienda hasta la 1 de la tarde. De las 9 a la 1 de la tarde, ustedes pueden entrar en cualquier momento a resolver. Si todos están de acuerdo con lo que digo, reprogramarlo en vez del 16 para el sábado 19 por la mañana, de las 9 de la mañana a la 1 que se mantenga en la plataforma abierta, yo no tengo problema. Si me dicen, no, profe, prefiero que me lo tome el día 18, no tengo inconveniente. Eso lo manejan ustedes. A ver, para definir ese tema y yo poder programarlo. Si les parece que el parcial lo pasemos del 16 de junio, que es miércoles, al sábado 19 por la mañana, yo no tengo ningún inconveniente. Lo único que necesito es que aquellos que me están escuchando me levanten la mano y me pongan la manito. Si no quieren el sábado y quieren el viernes 18, yo no tengo problema. El viernes 18 lo programo, lo dejo programado de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde y bueno, y ustedes entrarán en cualquier momento de la mañana y lo resolverán. Bueno, el viernes 18. Entonces, quedamos viernes 18 por el primer parcial. Por favor, yo necesito que lo ratifiquen con la manito, ¿sí? Pongan todos la manito como para saber que están de acuerdo con ese cambio. Bien, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a dejar el parcial para el viernes 18 por la mañana. Se va a abrir en la plataforma a las 9 de la mañana y va a mantenerse abierto hasta las 13 horas. Ustedes ¿Pero por qué a la mañana, profe?
Lo pongo en la mañana, no sé, quieren que lo coloquemos en la tarde, no tengo problema, ¿sí? Mañana o tarde no tengo, para mí es lo mismo. Sí, profe, a la tarde podría ser mejor. Yo Bueno, ¿y trabajo, en por qué lo menos yo por horario? eso. Bueno, ¿y en qué horario, Paula? ¿En qué horario te queda cómodo? ¿Te parece que lo coloque, no Tipo sé, 19 Lo que o pasa es que si yo lo coloco a las 19, no puedo extender el parcial más allá de las 21. a Entonces, las 18. lo puedo colocar a las 18 el viernes, ¿sí? Hacerlo de las 18 a las 21 horas. Van a tener 3 horas para resolverlo. Si están de acuerdo, hacemos así. Lo coloco el viernes por la tarde, viernes 18, desde las 18 horas a las 21 horas. ¿Sí? Bueno, quedamos así entonces, de 18 a 21. Lo voy a anotar para no olvidar. 18 de las 18 horas a 21 horas. Entonces, ese viernes 18 de junio, ya ahí lo voy a ratificar en la plataforma, va a estar publicado el parcial. Ustedes van a tener que entrar, desde que entran van a contar con solamente 1 hora para poder resolverlo y tienen una sola oportunidad. ¿Sí? Son 20 preguntas de las cuales tienen que aprobar con un 7. ¿Sí? Esa es la exigencia mínima que se les pide. Bueno, bien, vamos entonces, si no hay ninguna otra consulta, a basar sobre algunas cuestiones que nos habían quedado de la clase anterior. Voy a hacer una presentación. Bueno, uno de los personajes más importantes que tiene el tema de los Juegos Olímpicos, ya en el marco de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, es el barón de Pierre de Coubertin. El barón de Pierre de Coubertin, podemos decir que es uno de los personajes más importantes que tiene la historia de las Olimpiadas a nivel mundial, porque es tal vez la persona que con su trabajo, con sus investigaciones y obviamente con, podemos decir, su pensamiento, logra traer estos Juegos Olímpicos, ¿sí?, que habían desaparecido allá en la Grecia antigua. Más que todo, podemos decir, en el tiempo de los romanos. Los Juegos Olímpicos, ¿sí?, modernos, de alguna manera renacen en el año 1896. Pierre de Coubertin, como les decía, es uno de los grandes protagonistas de este renacimiento. En esos juegos, el trabajo de Coubertin se focaliza fuertemente en empezar a concebir el tema del olimpismo como una forma de poder llevar la paz a los pueblos. Sobre todo, él decía que el deporte simbolizaba en ese tiempo, un tiempo muy complicado para el mundo, porque nos encontrábamos en una fase que los historiadores denominamos la paz armada, sobre todo en el marco europeo, creo que alguien me pide entrar, un tiempo en donde muchos países estaban, yo diría, en el marco de una inminente guerra, pero una guerra así, con características nunca antes vistas por la humanidad. Obviamente va a explotar y se va a desarrollar ya en el año 1914, que nosotros conocemos con el nombre de la Primera Guerra Mundial. Bueno, la idea de Coubertin era de alguna manera trasplantar el tema del deporte, ¿sí?, olímpico en este marco de situación que vivía Europa, sobre todo a fines del siglo XIX. Él había sido un historiador y un gran estudioso de los sistemas educativos, ¿sí? Hoy podríamos decir, era un hombre vinculado al tema pedagógico. Él de alguna manera entendía que aquellas naciones que a fines del siglo XIX se habían convertido
grandes potencias mundiales, debían esta situación fundamentalmente a sus sistemas educativos. Él por ahí no concebía cómo naciones, en el caso de Estados Unidos o Inglaterra, eran grandes potencias y su sistema educativo, o sea, lo que se enseñaba fundamentalmente en sus colegios y universidades, no se distanciaba mucho de lo que se enseñaba en otros lugares o en otras universidades del mundo. Entonces, él va a llevar un profundo estudio sobre estos sistemas, viajando obviamente a Inglaterra y a los Estados Unidos y analizando de alguna manera cómo era, vamos a decir, su sistema educativo, y allí se va a sorprender porque en estas naciones se le va a dar una importancia, yo diría, clave al tema del deporte, al tema de los juegos, ¿sí?, que se practican en las universidades. Y algo que sobre todo le va a llamar mucho la atención es en el ámbito de los Estados Unidos, que todas las universidades norteamericanas están alejados de los grandes centros urbanos, ¿sí? No se encuentran en las ciudades, sino que se encuentran por fuera de las ciudades y tienen grandes campos, ¿sí?, grandes campus, como se denomina, en donde los estudiantes pueden practicar diferentes tipos de deportes. Estos deportes que, por ejemplo, en universidades norteamericanas se desarrollaban, tenían que ver con el atletismo, tenían que ver con ejercicios vinculados a la destreza física, el remo, ¿sí?, ejercicios con deportes nuevos. En estas universidades, por ejemplo, surge a finales del siglo XIX un deporte que nosotros conocemos con el nombre de básquet. Profe, disculpe. Sí, No, era sí. para ver si puede poner la pantalla completa, porque estoy en el celular y A ver, si ahí puedo, te lo pongo. no puedo leer bien ¿Ahí el me estás celular. viendo? ¿Ahí me estás viendo? Sí, sí, se ve. Ahí sí, ahora sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno, Gracias. como les decía, este hombre entonces estudia los sistemas educativos de Estados Unidos y se da cuenta en primera instancia que el deporte es una clave sustancial para el estudiante universitario, ¿sí? Entonces, de alguna manera los norteamericanos están aplicando ese viejo pensamiento griego, ¿sí?, que había sido como dejado de lado en ese tiempo, que tenía que ver con no solamente el conocimiento que una persona podía adquirir a partir del estudio, sino también complementarlo con la actividad física. O sea, ese conocimiento albergado dentro de un cuerpo que estuviera en buenas condiciones físicas. Mente y cuerpo sano, como decían los griegos. Bueno, esto a él lo va a inspirar, va a ser un gran estudioso de las prácticas deportivas que se llevan adelante en muchos centros de altos estudios de estas naciones. Y bueno, y esto lo lleva también a vincularse con algunas personas que habían, yo diría, tenido una importancia clave en esto de tratar de rescatar ese espíritu olímpico que había existido en el pasado. Entre esas personas hay un dominico francés que se llama Henri Didon, que va a enarbolar una frase que luego va a ser la frase con la cual podemos caracterizar al olimpismo moderno, que es situs altius fortus, y que tiene que ver obviamente con esta idea, más rápido, más alto, más fuerte. Entonces, a partir de ahí, Pierre de Coubertin va a empezar a llevar esta idea del deporte a diferentes organismos internacionales, a diferentes congresos, intentando de alguna manera obtener el apoyo de diferentes naciones para que esta idea de traer los Juegos Olímpicos del pasado hacia lo que era en ese momento, fines del siglo XIX, fuera posible. Viaja por todo el mundo, habla con muchísima gente, él habla de que el deporte va a permitir la comprensión y la paz entre los hombres, que va a ser como un calmante para sobre todo aquellas personas que están nerviosas, ¿sí? Y sobre todo en un ámbito que yo les decía, en donde la paz temblaba de un hilo y en donde la guerra era casi inminente. Él decía que el deporte era tal vez el remedio a esta situación que se estaba viviendo.
va a llevar su palabra a diferentes congresos, ¿sí? Hay un congreso de educación física que se va a desarrollar en la Sorbona, París, en el año 1884. Va a ser escuchado en Francia, pero va a tener mucha oposición por parte de los ingleses, ¿sí? De los medios y la opinión pública inglesa, y algo parecido le va a ocurrir con los alemanes, que los alemanes van a intentar de alguna manera boicotear su idea. En ese congreso de 1894, desarrollado en París, el barón de Coubertin toma algunas ideas de la obra de este inglés llamado Arnold, ¿sí? Que había analizado sobre todo la importancia pedagógica que tenía el deporte. Y a partir de esto empieza de alguna manera a llevar adelante esta idea eh, en donde fundamentalmente lo que él busca es, por un lado, la unión deportiva de los países, ¿sí? La unión a partir del deporte sin distinción de clases sociales, y bueno, y lleva ya más adelante a que muchas de estas ideas plasmen en lo que serían los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna, ¿sí? La primera disputa que se va a hacer va a ser en París en el año 1900, como yo les he estado ahí comentando. No se hacen en Atenas, porque obviamente también el presidente griego en ese momento es como que se va a oponer a esta idea de Coubertin, por eso se lleva adelante en Francia. La idea de Coubertin era que estos juegos se repitieran cada 4 años. Yo les decía en clases anteriores que aproximadamente tuvieron en el marco del siglo XX cerca de 26 ediciones. Algunos de estos juegos fueron suspendidos por el contexto de guerra mundial, sobre todo el juego del año 1916, los juegos del año 40, los juegos del año 44. Yo acá les hablo de algunas ediciones. La de Estados Unidos hizo levantar el nivel con los Juegos de 1904, pero los Juegos Olímpicos de París, pero la desorganización llegó a límites impensados, ¿sí? Este Juego Olímpico que se desarrolló en los Estados Unidos, podemos decir, se dio en una ciudad que se llama San Luis, pero, a ver, no va a tener mucha, ¿cómo les podría decir? Aceptación por parte del gran público. Acá este juego de Estados Unidos del 4 es muy importante porque allí hace la aparición uno de los deportes modernos más significativos y también yo diría populares que tiene la humanidad en este momento, que es el baloncesto. De todas maneras, este juego más, más tuvo un espíritu, podríamos decir, circense que realmente un juego olímpico como Coubertin lo esperaba o lo concebía. Se van a practicar otras ediciones, ¿sí? Tal vez la más importante es la de Londres, en donde van a asistir más de 2.000 atletas de cerca de 22 países. Y acá es interesante remarcar la participación. Ya en los Juegos de París habían empezado a participar las mujeres, cosa que era sumamente extraña en función de los antiguos Juegos Olímpicos que se desarrollaban en Grecia, porque en Grecia los únicos que participaban de estos Juegos eran los hombres. Bueno, acá Pierre de Coubertin abre el espectro de estos Juegos y posibilita que las mujeres puedan participar de los mismos. En París, las mujeres participan, por ejemplo, del tenis, tiro con arco, pero ya en el 1908 empezamos a ver que también participan en lo que hoy llamamos patinaje artístico. Después vienen los de Estocolmo, como los primeros juegos tal y como los conocemos en la actualidad, porque son juegos que recuperan esa vieja tradición de los griegos, y bueno, ya hay muchos juegos que se practicaban, podemos decir, en las Olimpiadas griegas, que se rescatan y vuelven a desarrollarse en esta Olimpiada. Creo que alguien me pidió entrar, a ver. No, bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Profe, Sí, decime. nos estaba hablando de todo este tema, pero nosotros se nos quedó, o sea, solo pudimos ver
la desorganización que hubo en los Juegos Olímpicos en la década de 1900 y en realidad todo lo demás no estaba en el Power, en esta presentación. Entonces, como que, bueno, fue un poquito, tengo una duda, ¿por qué hubo Sí, tanta decime. desorganización en los Juegos de esas décadas? La desorganización respondió fundamentalmente a que eran los primeros intentos por tratar de recuperar el espíritu olímpico de la Grecia clásica, ¿sí? Entonces, en primera instancia, la idea de Coubertin era que estos juegos se dieran cada 4 años en diferentes lugares del mundo, ¿sí? Que diferentes lugares del mundo fueran los protagonistas de los mismos. Entonces, esto llevó a que muchos lugares no estuvieran lo suficientemente preparados como para entender la lógica olímpica que Coubertin quería darle a los Juegos. ¿Se entiende? Había problemas de desorganización. Por eso, en los Juegos Olímpicos de París, en los Juegos Olímpicos de los Estados Unidos, que yo reciente estaba mencionando, en los Juegos de Londres, podemos decir que progresivamente se va mejorando la cuestión organizativa. Progresivamente hay una mayor participación de naciones en estos juegos en diferentes deportes, ¿sí? Y ya para el año 1912 vamos a ver que en Estocolmo se recupera ese espíritu olímpico y vuelven a practicarse algunos deportes de la antigüedad. En las ediciones anteriores habían sido ediciones en donde se habían llevado adelante algunos juegos, pero no los juegos que representaban, de cierta manera, el espíritu de las Olimpiadas griegas, ¿sí? En Estados Unidos, como yo te decía, eran juegos más vinculados a los malabares, era una cuestión más circense. Y en otros lugares, si bien algunos juegos se desarrollaban, pero no se vinculaban de manera directa con aquellos que se practicaban en la antigüedad. Entonces ya vemos cómo en Estocolmo, prácticamente más de una década después de iniciada la práctica olímpica, realmente comienzan a tener, yo diría, una mirada moderna en relación a que vuelven a practicarse muchas de estas actividades deportivas que se habían dado en la antigüedad. Entonces, la idea que yo te quiero dejar, estaban mejor organizados. Después de una década de presencia del olimpismo en distintos lugares del mundo, es como que genera experiencia, se pueden organizar mejor, hay comisiones vinculadas a la organización de estos juegos, teniendo en cuenta que progresivamente empieza a haber una mayor participación de naciones en los mismos. ¿Sí? Acá simplemente son algunas imágenes de Juegos Olímpicos. ¿Sí? La del año 1916, los Juegos de Berlín. Acá es interesante, sobre todo, este Juego Olímpico porque se tuvo que suspender por el marco de la Primera Guerra Mundial. Y lamentablemente esta idea de Coubertin de que los Juegos Olímpicos y esta idea de la humanidad focalizada en el deporte iba a evitar la guerra, no dio el resultado esperado. Ya en el 16 este juego tuvo que suspenderse por el la primera Guerra Mundial. Simplemente para recordar, la Primera Guerra Mundial va del 14 al 18. Otros juegos importantes, sí, los Juegos de 1920, de Amberes. En el 14, debido a que estalló la Primera Guerra Mundial, se cancelaron los Juegos Olímpicos del 16 y los Juegos Olímpicos se realizaron en 1920 en Amberes, Bélgica. Sin embargo, estos juegos fueron tristes debido a las amargas consecuencias de la guerra, entre las consecuencias que afectaron incluso a algunos atletas. ¿Por qué? Porque la guerra llevó al enfrentamiento armado de muchas naciones del contexto europeo, ¿sí? Y deportistas que generalmente competían para algunas naciones tuvieron que participar en la guerra como soldados. Entonces muchos de ellos murieron, otros quedaron listados, muchos no pudieron estar presentes en esos juegos. Entonces fue como una olimpiada muy triste, ¿sí? Porque no hubo participación masiva y la gente, la población en general, tenía muy presente el tema de la guerra que había sido tremendo en algunas naciones.
Después tenemos los Juegos Olímpicos de Ámsterdam del año 1928, marcan el inicio de un mayor seguimiento de este evento por parte de la prensa. Acá hay algo muy importante para que ustedes tengan en cuenta. Ya a partir de la década del 20, la prensa gráfica, la prensa radial, comienza a hacerse eco del tema del deporte, del tema del olimpismo, porque también todo el tema del deporte moviliza ciertos aspectos que tienen que ver con lo económico, con lo comercial, ¿sí? Que ya lo vamos a profundizar un poquito con el material de Capetti, de Silvia Capetti. La actividad física, sobre todo vinculada a los medios de comunicación, se popularizó. Entonces, esto llevó a que muchos atletas empezaran a salir del anonimato y que aquellas personas que habían resultado campeonas en diferentes actividades deportivas empezaran a ser seguidas y reconocidas por las personas. Esto gracias a los medios de difusión. Yo hablo de la prensa escrita, los diarios, las revistas, la cuestión de la prensa radial, ¿sí? Y también las imágenes que comienzan a capturarse de las prácticas deportivas. Para este tiempo, muchas de estas imágenes pertenecían al cine mudo, ¿sí? Al cine mudo. Más adelante, con los avances ya de la tecnología a partir de la década del 30, esta cuestión del deporte es llevada a las salas cinematográficas y también muestran los grandes avances que tienen diferentes naciones que en ese momento son potencias mundiales. Profesor, Vamos a ver, sí. ¿el del Sí, 24 decime. no se celebró en Argentina? Hubo un juego olímpico, ¿sí? Hubo un juego olímpico que se va a desarrollar en el Río de la Plata, ¿sí? Marcamos esa parte. Pero sobre todo en el ámbito de lo que es Argentina y la zona de Argentina, Uruguay, se va a celebrar lo que es el primer mundial de fútbol, que ya lo vamos a tener en el año 30, Claro, y que sí. va a terminar enfrentando a dos potencias futbolísticas del Río de la Plata, que va a ser Uruguay y Argentina. Y obviamente que en ese enfrentamiento terminan venciendo nuestros hermanos orientales, ¿sí? Pero ya vamos a llegar un poquito al tema del deporte, fundamentalmente el fútbol y los mundiales, ¿sí? Acá estamos marcando algunas de las olimpiadas que fueron, yo diría, más importantes, sobre todo en esas primeras 2, 3 décadas, ¿sí?, de olimpismo. La Olimpiada de California en el 32, fíjense cómo los Juegos Olímpicos vuelven nuevamente a Estados Unidos, pero fue un juego que no tuvo demasiado éxito porque los Estados Unidos en el año 29 habían sufrido la caída de la bolsa de Wall Street, con lo cual todo su sistema económico, un sistema económico asentado en el capitalismo, había colapsado, con lo cual millones de personas habían quedado sin empleo, miles de fábricas cerradas, miles de bancos quebrados, gente que había quedado a la calle. Entonces, podemos decir que fue un juego que no tuvo mucha repercusión, ¿sí? Y los anfitriones, en este caso los norteamericanos, estaban en un marco situacional sumamente complejo. Después tenemos los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36. ¿Sí? Fueron los últimos antes de la Segunda Guerra Mundial. En el 36 los negros consiguieron su espacio en los Juegos de Berlín. O sea, cuando yo hablo de los atletas de raza negra, que van a vencer sobre todo a los atletas blancos en muchas competiciones, por ejemplo en el tema del atletismo. Entonces, eso va a marcar un antes y un después, porque hasta ese momento, los juegos estaban de alguna manera reservados, o no digo reservados, pero aquellos que participaban en las Olimpiadas generalmente eran personas de raza blanca. Bueno, acá empiezan a incorporarse los atletas negros. Más adelante se incorporarán atletas orientales. Es como que los Juegos Olímpicos también lleva a un cambio de mentalidad en la concepción de la sociedad, sobre todo en el siglo XX, ¿sí? Como al comienzo ya empieza a tener un rol y participación, yo diría, más general de la mujer, luego una participación de personas de color, y así sucesivamente, hasta
más adelante, en donde vamos a ver la aparición de los llamados Juegos Paralímpicos para personas que tienen algún tipo de discapacidad, o como a mí me gusta decir, capacidad diferente, ¿sí? Que tienen alguna capacidad diferente, de la cual, bueno, nosotros hemos obtenido muchas medallas en los Juegos Olímpicos, ¿sí? ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Después tenemos los Juegos de Finlandia en el año 40, ¿sí? Que van a cancelar, obviamente, por el marco de la Segunda Guerra Mundial. Luego, Juegos Olímpicos del 44, cancelados por la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo que la Segunda Guerra Mundial comienza en 1939 con la invasión de Alemania a Polonia y se extienden hasta el año 1945. Entonces, hay algunos juegos que son cancelados por el marco de la guerra que va a asumir prácticamente a toda Europa, ya lo que era los Estados Unidos en ese momento, ¿sí? En el 48, podemos decir, vuelve nuevamente y se desarrollan en Londres, ¿tá? Fíjense acá algo para remarcar en estos juegos. Cada delegación de la que participó tuvo que llevarse hasta su propia comida y las medallas fueron de hojalata. Eso nos está marcando nosotros la situación en la cual quedó sumido Europa de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo aquellas naciones que habían participado en el bloque de los aliados, ¿sí? En este caso Inglaterra, que habían quedado en una situación económica sumamente precaria. Se llevan adelante los juegos, no se suspenden, pero fíjense, la situación que se vivió con cada una de las delegaciones fue una situación particular, hasta el punto de decir, bueno, si ustedes quieren participar, tienen que proveerse, no vamos a proveer del lugar donde ustedes van a poder descansar, pero no les podemos dar ni comida, y las medallas, obviamente, las vamos a partir de los materiales que disponemos, ¿sí? Porque hemos quedado en una situación completamente tremenda. Los Juegos Olímpicos del 52 en Helsinki fueron un eficiente escenario para las divergencias lideradas por los Estados Unidos y por la Unión Soviética. En este marco que yo estoy hablando ya en el 52, el mundo se encuentra dividido en lo que nosotros podríamos llamar dos grandes superpotencias que se intentan el dominio del mundo, ¿sí? Intentan ver cuáles de estos sistemas es el que finalmente terminará imperando. Estoy hablando, obviamente, de los Estados Unidos y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida en ese momento como URSS. Estas dos naciones, por un lado, defienden, en el caso de Estados Unidos, el sistema capitalista. En el caso de la Unión Soviética, el sistema socialista. Este marco de enfrentamiento, y no va a ser un enfrentamiento militar, porque, ojo, estas dos potencias los soviéticos nunca se enfrentaron cuerpo a cuerpo. Sí lo hicieron en que fueron conflictos bélicos localizados en distintos lugares del mundo. Ejemplo, Vietnam, ejemplo, Corea, ejemplo, Afganistán. La Guerra Fría era una guerra por ver qué nación, qué sistema político se imponía al otro para ver quién lograba dominar. Se le está cortando, digo. Avanzaba con mayor desarrollo tecnológico, ¿sí? La Guerra Fría va a llegar prácticamente hasta fines de la década del 80, actualmente 89, 90. En el 89 hay un hito que marca el final de esta Guerra Fría, que seguramente muchos de ustedes lo han leído o algún profesor de secundaria se los ha mencionado, que es la caída del muro de Berlín, ¿sí? Ese muro que separaba a Alemania en dos territorios, Alemania Oriental y Alemania Occidental. Y bueno, y ya a partir de la década del 90, la apertura de la URSS, la apertura del bloque soviético, que se denominó la perestroika, llevada adelante por dos ministros de ese tiempo muy importantes, uno era Nikita Khrushchev y otro era Mikhail Gorbachev. A partir de ahí inicia el periodo de apertura hacia la occidentalización y obviamente el tema de
que muchos territorios que antes habían pertenecido a la órbita de la URSS empiezan con un proceso de independencia, ¿sí? De ahí surgen algunas naciones, y hasta el momento hay otras que están peleando por tratar de convertirse en territorios independientes de lo que hoy es Rusia, ¿sí? Sigo avanzando. Bueno, hay algunos Juegos Olímpicos que fueron eliminados, nosotros ya ahí lo hemos estado mencionando generalmente por el tema de la guerra, ¿sí? Por el tema de la guerra no pudieron llevarse adelante. Algo que me llamó la atención y por eso se lo subí como material, que me parece muy interesante, es sobre todo el material de Silvia Capetti, que habla de la cultura del juego, el deporte en la sociedad moderna y postmoderna. Esta autora, Silvia Capretti, dice que la actividad física y el deporte en el marco del siglo XX está muy vinculada a lo que es la oferta y la demanda de productos y servicios, y que relativamente impacta en la cultura de las sociedades. El deporte, de alguna manera, es evaluado desde el ámbito de las ciencias sociales y lo utiliza como una especie de metáfora para entender a la sociedad actual. Ella dice que el deporte lo podríamos considerar como una manifestación expresiva, como un estilo de vida, como un modelo de comportamiento que toma como base los medios de comunicación, lo cual le permite poder expandirse y llegar a diferentes lugares. También está enmarcado en ciertas ideologías o vinculado con ciertas miradas políticas, y el deporte sin lugar a dudas despierta pasiones en la sociedad, en los seres humanos, ¿sí? Y hoy por hoy el deporte está muy mediado por la cuestión tecnológica. Obviamente, en el ámbito situacional en el cual nos encontramos, que es el ámbito de pandemia, las actividades deportivas, ¿sí?, que aglomeren a muchas personas han sido suspendidas. Hoy por hoy, tal vez la actividad deportiva que más comúnmente podemos ver, no sé, acá en San Luis Capital o en el lugar donde ustedes se encuentren, son aquellas actividades al aire libre que no representen el hecho de deportes en conjunto. Por ejemplo, el tema de salir a correr, ¿sí?, los famosos riding que se llaman, que salen a correr y que los vemos a lo mejor pasando por el frente de nuestra casa. Pero bueno, la idea es que todas las actividades deportivas, sin lugar a dudas, a partir de los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico, están enmarcadas dentro de un mercado que mueve millones de dólares, ¿sí? Y no me quiero quedar solamente con el tema del fútbol, que del otro lado saben que muchas veces un deportista de algún club afamado de Europa, ¿sí?, que cobran ya cifras millonarias, a lo mejor duplica o triplica lo que gana en un club o lo que le paga en un club a partir de las ofertas de las casas, de las diferentes casas deportivas para llevar los productos que esa casa produce, ¿sí?, desde una camiseta, un pantalón, botines, no sé, vinchas, un bolso. Entonces, eso sumado a lo que ofrece también el mercado televisivo, ¿sí?, las propagandas del mercado televisivo. Por eso, Capretti habla de que hoy los deportes están de alguna manera insertos en un sistema sociocultural, que hay una gran heterogeneidad en los mismos y que muchas veces podríamos llegar a discutir algunos aspectos contradictorios que estos poseen. Y lo contradictorio tiene que ver fundamentalmente con la lógica y a lo mejor la sobrevaloración que la sociedad actual tiene de algunos deportistas, ¿sí?, que he llevado también a debatir sobre esto. ¿Cómo es posible que un simple jugador del deporte que quieran gana miles de dólares, mientras que un investigador, un científico, alguien que trata de buscar una cura para lo que nos pasa, ¿sí?, a lo mejor cobra, por lo menos en el contexto de Latinoamérica, sueldos miserables, ¿sí? Entonces, bueno, también esa gran disparidad
entre lo que es un deportista y lo que son otros profesionales del ámbito científico y técnico, también ha llevado a ciertas discusiones que se ponen en el marco de la sociedad en que vivimos. Hoy por hoy, Capretti también menciona esta idea de juego y espectáculo, ¿sí? A ver, el deporte se ha convertido en el gran pasatiempo que tienen los seres humanos, ¿sí? Un gran pasatiempo, porque mal que mal, cualquiera de nosotros, si ve algún tipo de deporte en la pantalla de su televisor o asiste a algún espectáculo deportivo, ¿sí? En el marco de mi ciudad. Entonces, todo eso lleva a esto que yo les hablaba, esa idea de juego, espectáculo, y también lleva implícito la cuestión de la pasión que generan ciertos deportes, sobre todo en el ámbito de algunas naciones, por ejemplo en el caso nuestro, en el caso de Argentina, en donde hay deportes que despiertan sensaciones y pasiones que tratan de ser analizadas y que tratan de ser entendidas a partir del campo sociológico. Por ejemplo, uno de los grandes sociólogos que se ha encargado de estudiar esta cuestión del deporte, la pasión, y que moviliza al argentino para ser tan, yo diría, tan esperborizado en relación a determinadas prácticas, ¿sí? Es el licenciado Pablo Alabarces, que habla acerca de la pasión y lo vincula directamente con el deporte que yo creo es más representativo hoy por hoy de nuestro país, que es el fútbol, ¿sí? También Capetti hace mención, como lo hacen mención otros autores, al tema de que el deporte hoy se lo ha vinculado mucho con el ámbito de la violencia. Por eso les digo, el deporte, según esta autora, puede ser entendido como un fenómeno amplio y difundido en nuestra época. El deporte tiene como una gran capacidad simbólica de representar lo mejor y lo peor de los seres humanos, ¿sí? Y a ver, también el deporte marca ciertas dimensiones desde lo micro y desde lo macro, que tienen que ver con aspectos organizativos, aspectos de una sociedad, características que la definen, y en cierta manera esa idea de competencia que siempre está implícita, el hecho de competir, el hecho de ganar, el hecho de poder convertirnos en los mejores en una especialidad. Y eso como que nos da cierta, no sé si utilizar la palabra supremacía, pero sí cierta superioridad ante el resto de los mortales. En líneas generales, eso es lo que Capretti habla en su material, que lo invito a analizar y lo invito a que ustedes lo puedan leer. Bueno, hasta acá vamos a llegar con esta simple presentación, ¿sí? En la clase que viene me gustaría abordar el material que yo les decía, ya vinculado a la historia del deporte en Argentina, pero voy a hacer como un pequeño paréntesis y trabajar algunas ideas del deporte en el siglo XX de Conrad Vilanú, que considero son las que ustedes tendrían que medianamente manejar para el parcial. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ángel, te veo con la manito levantada. No sé si quieres preguntar algo. O alguno de los que me esté escuchando, si quieren preguntar algo, aprovechen esta instancia. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Sí, sí. Silvina. Yo entendí la mayoría, profe, y algunas cosas las había leído. Bien, bien, perfecto. Silvina, no sé si quieres preguntar algo. Violinda, Melanie, Luciano. Hola, buenas. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, Quería bien. saber más o menos entre todo el material que nos está más o menos subiendo, los temas del parcial más o menos van a ser los que se ha dicho en clase, más o menos, y el material sí, lo que tenga que ver con Silvina, el todo examen, ¿no lo es cierto? que, Con los temas tratados. Silvina, todo lo que vos me preguntas, lo he explicado al comienzo de la clase. ¿Sí? Está todo explicado. Cuando vos veas la grabación, ahí vas a tener todo al detalle. Lo que va a entrar en Perfecto, el perfecto, profe. parcial, Sí, entre tarde. Sí, sí. lo que va a entrar en el parcial está especificado en noticias. Si vos te vas a noticias, ahí te vas a encontrar con todo el material. He intentado
que por clase solamente tengan que leer para el parcial un apunte. Si por ahí en alguna clase he colocado 2, son apuntes mínimos, apuntes que tienen 4 carillas, ¿sí? Por eso les digo, de la clase 6 a la clase 10 va a ser lo que va a entrar. Y bueno, les he dado la posibilidad para la clase 9 o 10 de elegir a alguno de los autores, ¿sí?, que hablan acerca del deporte en Argentina. O lo eligen a Roldán, que era uno de ellos, o lo eligen a Archetti, ¿sí? Eso depende de cada gusto. A mí me gusta mucho la mirada de Roldán, pero bueno, por ahí a alguno le encuentra más fácil para entender la lógica de Archetti. Todo lo que vos me pedís lo he explicado en la media hora previa al desarrollo de la clase. Yo creo que ahí vas a poder conocer al detalle todo el tema de por qué se han subido los materiales, por qué a lo mejor por cada clase les he dado varios autores, cuál es la lógica de eso, cuál es la lógica que yo voy a seguir en el parcial. Lo único que les pido a todos, que me tengan un poquito de paciencia. Yo espero ya entre domingo y lunes hacerle entrega de los trabajos prácticos que me han dado hasta el momento, ¿sí? No lo he podido hacer antes porque, bueno, he estado afectado a otras actividades dentro de la facultad, con otras materias, otros lugares de trabajo. Esto generalmente todos los años se lo delegaba a mi jefe de trabajos prácticos. Este año he tenido que asumir la responsabilidad de la materia al 100%. No solamente planificar las clases, planificar los materiales y bueno, dictar las clases, sino también hacerme cargo de las consultas y de los trabajos prácticos. Entonces, es como que ha sido demasiado trabajo, ¿sí? Y bueno, ya hay algunas cosas que a lo mejor no expliqué al comienzo, desde la lógica de que siempre contaba con alguien que me suplía en ese ámbito y bueno, hoy no lo tengo, así que les pido disculpas a lo mejor por no haber informado en tiempo y en forma, sobre todo algunas cuestiones que a muchos les generó incertidumbre y duda, ¿sí? Pero bueno. Sí, profe, yo entregué Sí. los trabajos prácticos con unas horas de retraso. No hay problema. Igual van... Ah, bueno, No hay problema. Gracias, A profe. ver, con el tema de los trabajos prácticos, vuelvo a repetir, las plataformas tienen como fechas, límites de entrega. Si yo digo el 26, yo le escondo, a ver, no sale, no le sale a ustedes, pero nosotros escondidos como que colocamos 2 días más para la entrega por plataforma, ¿sí? No hay problema. Ahora, si por cualquier cuestión no lo pudieron entregar por plataforma, se les complicó porque se les rompió la computadora, se quedaron sin conexión o lo que sea, me lo mandan al correo y me dicen, mire, profe, se lo envío por acá porque me pasó tal cosa. Listo, yo se los voy a recepcionar. Los trabajos prácticos, más que todo, tienen una función de control de lectura para ver cómo venimos trabajando, para ver cómo venimos avanzando en la materia. Pero a mí, el fuerte, lo que me interesa y lo que quiero hacer hincapié es que ustedes estudien para el parcial. Porque el trabajo práctico yo sé que lo han presentado, que seguramente está bien en función de las preguntas que se han hecho, ¿sí? De lo que hemos venido desarrollando a lo largo de las clases, pero el parcial es tal vez la instancia que va a definir la regularidad en la materia. Por eso se los estoy anticipando con tanto tiempo. Para vos, Silvina, que entraste tarde, el parcial va a ser el día 18 de junio. Yo lo había programado para el miércoles 16, va a ser el 18 por plataforma a la tarde. Va a estar publicado de las 18 a las 21. O en ese margen tenés que entrar y ahí te vas a encontrar con el mismo. ¿Sí? La recuperación Perfecto, será profe. para el siguiente. Muchas gracias. Bueno, no, por favor. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Ángel, no sé, te veo con la manito. No sé si quieres preguntar algo. No, profe, está todo bien. Ah, bueno. Bueno, chicos, entonces espero haber sido claro con todo esto, haberles transmitido tranquilidad. Vamos bien, queda poco, quedan solamente 2 clases más ya como para cerrar el tema del cursado de la materia y bueno, y tal vez el trabajo más importante que ustedes tienen ahora es sentarse a leer con los marcos que yo les he dado para el parcial. ¿Sí? Así que, bueno, no me resta más que decirles que, bueno, se sitúen a leer los materiales,
cualquier dificultad, problema, está dispuesta a la clase de consulta del lunes. Yo aproximadamente la estoy abriendo 7:10, 7:15, para aquel que necesite hacer alguna consulta en particular. Así que los espero encantado, aquel que tenga algún problema, que quiera plantear algo, alguna cuestión que no entendió. Sobre todo en este marco que estamos viviendo y que es complejo. Por un lado, bueno, estoy solo, no tengo quien me acompañe en la materia, así que sepan disculpar si existe alguna desprolijidad. No ha sido voluntaria, sino que obviamente por ahí me he visto excedido en algunas cosas que en otros momentos podía delegar, yo hoy no puedo. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Les deseo que tengan una excelente semana, a cuidarse y nos estamos viendo ya en el marco de la consulta para aquellos que necesiten el lunes o si no ya en la clase teórica del día miércoles de la semana que viene. Bueno, les dejo un saludo inmenso a todos y nos vemos. Chau, chau. Gracias, profe. Buenas Nos vemos, noches. profe. Chau, chau. Cuídense. Gracias, igualmente, igualmente. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias, hasta luego.